Hola, hola. Bien, mi nombre es Ivonne Juliet Medina Campos. Eh, Actualmente vuelvo a retomar el trabajo que había iniciado el año pasado, más o menos en el 2020, a mediados de octubre. Eh, pues hoy estamos a 9 de junio del 2021. Son prácticamente las 11 de la mañana. Y lo que les quiero mostrar hoy es un tema muy importante para mí. Es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR10. Esa es la Ley 400 de 1997. Esta regla está creada por esa ley. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es abarcar un poquito de la importancia de saber acerca de esta norma. Rápidamente les quiero mostrar cuál es el contenido que tiene. Acá tenemos los requisitos generales, tenemos las combinaciones de cargas, las cargas muertas, las cargas vivas, tenemos el empuje de tierra y presión hidrostática, la fuerza de viento, y pues acá nos aparece el sistema principal de la resistencia de fuerza de viento. Bien, entonces, primero les quiero compartir y leer un documento importante. Es subida por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Arquitectos, lo que se debe saber de las normas NSR10 y por qué todos los proyectos de construcción de Colombia deben cumplirla. Colombia se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo sísmico en la costa del Océano Pacífico, que da como anillo de fuego del Pacífico, en donde se producen frecuentes 384, se expidió por medio del decreto 1000 colombiana de construcción sismo resistente. Este documento fue una respuesta a la tragedia en víctimas y daños materiales que constituyó el sismo de Popayán del 31 de marzo de 1983, dado que se trataba de un decreto de facultades extraordinarias autorizado por la Ley 11 de 1983. Su actualización tecnológica no era posible sin una nueva ley que la autorizara. A mediados de la década de 1990 se emprendieron las gestiones ante el legislativo para crear una ley marco que regulara los temas afines con las construcciones resistentes, permitiera realizar actualizaciones periódicas sin tener que recurrir al Congreso cada vez que hubiese necesidad de actualizar la reglamentación. En el año 1997 se expidió por parte del Congreso de la República la Ley 400, por medio de la cual se reguló el tema de sismoresistencia de las edificaciones colombianas. Me provoca aumentar esto. Ok, ahí. Bien. Vamos a correr un poquito. La NSR10 es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente de las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Su promulgación está contenida en el decreto 926 del 19 de marzo de 2010, que actualiza la NSR10 de 1998. Esto. Bien, el cual fue sancionado por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Vale, sorpresa. Y posteriormente se le introdujeron modificaciones en varios decretos. La norma fue sometida a evaluación durante 3 años hasta que obtuvo la aprobación por parte de los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte del Interior. Uno de los puntos más relevantes de esta versión es el nuevo mapa de sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional adscrita al INGEOMINAS, que permite identificar de manera más acertada zonas de amenaza sísmica. Este permitirá hacer variaciones en los diseños estructurales dependiendo de si la zona es alta, intermedia o baja. Para realizar este mapa se registraron entre 1995 y el 2009 alrededor de 22.000 eventos adicionales a los 300 que crearon la versión NSR 98, que permitieron realizar un mejor estimativo.
La actual versión del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR10, ha tenido modificaciones por medio del decreto. Bien, esto es muy importante porque acá podemos mirar qué modificaciones ha tenido desde la fecha en que se creó. Tenemos el decreto 2525 del 13 de julio del 2010, tenemos el decreto 092 del 17 de enero del 2011, tenemos el decreto 0340 del 13 de febrero del 2012, decreto 09045 del 5 de junio del 2017, decreto 2113 del 25 de noviembre de 2019. Estos mismos decretos no compilados pueden revisarse en la página del Ministerio de Vivienda, entonces por si les interesa. También ahí en la descripción del video, pues voy a dejar el link de ese documento, voy a dejar el link de donde pueden encontrar el PDF de este reglamento, es muy importante, y también voy a dejar este link que acá se pueden revisar cuáles han sido las actualizaciones que ha tenido el reglamento, ¿sí? Que son estas anteriores. Desde hace 2 años está pendiente una nueva actualización de la NSR10 o Ley 400. Se pensaba que estaría lista en 2020, pero no se concretó. Ahora se calcula que estará lista para el 2022. En este momento, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, está trabajando todos los documentos de soporte de actualización que pasarán luego a la Comisión Asesora Permanente CAPA, que da el visto bueno al informe final que se eleva al Ministerio de Vivienda. Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 400 de 1997, la entidad encargada de la interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo-resistentes es la Comisión Asesora Permanente CAP para el régimen de construcciones sismo-resistentes. Entre sus funciones está el atender y absolver las consultas que formulen acerca de las normas sismo-resistentes, dirigir y supervigilar las investigaciones que se llevan a cabo sobre aspectos relacionados con la Ley 400 de 1997. Coordinar seminarios sobre actualizaciones de las normas, entre otras funciones importantes de la CAP. También voy a dejar este link ahí en la descripción del video por si lo quieren leer. Ahora vamos a hablar del contexto de la norma. Colombia se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, en la costa del Océano Pacífico, conocida como Anillo de Fuego del Pacífico, en donde se producen frecuentes movimientos de tierra. Las normas sísmicas se expidieron por primera vez en 1984 mediante el decreto 1400 del 7 de junio, que estableció que todos los proyectos de construcción cumplieran a cabalidad con la normatividad técnica en ingeniería y arquitectura para mitigar los daños causados por sismo. El propósito de esta norma, que pretende evitar que los movimientos sísmicos ocasionen derrumbes o daños a las edificaciones e igualmente preservar la integridad física y los bienes de las personas. En ese sentido, establece los requisitos de carácter técnico y científico para el diseño y construcción de estructuras sismo resistentes. Igual, pretende garantizar estabilidad, bienestar y calidad de las construcciones y proteger la vida y patrimonio de los residentes. A ver, ¿quién regula la norma? Esto es muy importante saberlo. Las curadurías urbanas son las autorizadas para regular que se cumplan las leyes desde el otorgamiento de la licencia de construcción. Es decir, que usted tiene que pedir un permiso a la curaduría para poder construir. Para tener en cuenta, la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es muy importante el cumplimiento de estas normas no exime al ingeniero responsable de la ejecución del estudio geotécnico de realizar todas las investigaciones y análisis necesarios para la identificación de las amenazas geotécnicas, la adecuada caracterización del subsuelo y los análisis de estabilidad
de la edificación, construcciones vecinas e infraestructura existente. Es muy importante saber eso. Yo lo había recalcado en el video anterior de las viviendas de interés social. En la monografía ahí hablé acerca de eso, y una de las grandes incidencias que pueden tener también es el supervisor, porque muchas personas piensan que el trabajo de él es el menos complejo, y el trabajo de él es el que tiene más incidencia porque él tiene que realizar las revisiones técnicas. Cuando habla de revisiones técnicas, estamos hablando de este reglamento, el reglamento normativo sismoresistente, la NSR 10. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto y es de suma importancia. Los requisitos generales: toda edificación debe poseer en sus zonas comunes salidas que por su número, clase, localización y capacidad sean adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación de todos los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia. De acuerdo con la clase de ocupación, el número de ocupantes, los sistemas de extinción de incendios y la altura y superficie de la edificación. Los ascensores, escaleras mecánicas y caminos móviles no deben ser usados como componente de un medio de salida, requeridos desde ninguna otra parte de la edificación hasta el. Entonces, es de suma importancia mantener lo que son los EPP para los trabajadores, los elementos de protección personal, y aquí hablan acerca de las señales que deben existir dentro de una obra. Es muy importante que el encargado de eso, que es el HSQ, o como ustedes lo quieran llamar, sea el que vigile que en la obra coloquen todas las señalizaciones de seguridad para los trabajadores que van a estar dentro de él. Algunas condiciones que debe cumplir una construcción sismoresistente. Acá es importante, vamos a ver algunos. Está el estudio del suelo. Es necesario, antes de proyectar cualquier construcción, para conocer qué tipo de materiales y diseño se requiere, conjunto de actividades que comprende el reconocimiento del campo, la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarias para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la edificación, protegiendo ante todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo, además de proteger vías, instalaciones de servicios públicos y predios y construcciones. Aquí les quiero compartir a ustedes algo que me pareció muy curioso. Hoy precisamente tuve una clase a las 6 de la mañana de análisis de estructuras. Les voy a compartir. Esto fue, hoy es 9, acá. Bien. No sé si alcanzan a ver. Voy a intentar acercarlo lo que más pueda. Vaya. Bien. Miren acá. Es un pantallazo, me disculpan. Bien. Aquí, esto es un pórtico. Tenemos dos columnas de 3 metros. Acá está una viga. Acá vemos las cargas distribuidas, que es de 2 toneladas por metro. Es decir, que para saber qué carga puntual tiene esta viga, 2 por 10 es de 10 toneladas la carga puntual. Eso lo habíamos hecho esta mañana. Aquí el profesor nos explicaba acerca de la forma que tiene la viga o la columna. En este caso, miramos que esta viga tiene esta área y esta área, pero solamente la forma cambia, porque el área es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar según esto? El momento de inercia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ese momento de inercia? Bien, aquí aplicando, pues como esta es una forma rectangular, el momento de inercia es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Aquí la que nos dio mayor momento de inercia fue esta, 333.333 centímetros al cuadrado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces acá el profesor nos explicaba, acá hicimos un pequeño análisis de cómo se distribuían esa carga, aquí en esta parte, cómo se distribuía acá en este pórtico. Entonces hicimos todos los cálculos
Y obviamente teniendo en cuenta cuál es el esfuerzo del terreno, que es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, miramos a ver si esa columna, digamos, abastecía para que ese suelo pudiera soportar ese peso, esa columna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dio el valor del peso de esa columna, 7.350 kilogramos, ¿sí? Porque, bueno, ese es el peso total, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí el profesor hizo los cálculos, yo acá tengo mi cuaderno que acá siendo un poco mejor. A nosotros nos dio un peso de 4.59 kilogramos por centímetro cuadrado. Ojo, teniendo en cuenta esta área, la que yo ya les había mostrado. ¿Y cuánto es lo que soporta entonces el suelo? 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es decir, que cuando se coloque esa estructura, ¿qué pasa? Se va a hundir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero en este caso? Modificar el área. ¿Cómo podemos modificar el área sabiendo el peso que nosotros tenemos? O mejor dicho, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Fácil. Entonces, lo que se hace es colocar estos 7.350 kilogramos que tenemos acá del pórtico, se divide entre el área que más nos abastece, que acá tenemos el momento de inercia que nos dio luego vamos a tomar esa área, pues igual todas las áreas son la misma, pero pues en este caso se tiene que tomar esta, de 1.600 centímetros cuadrados, ¿sí? Y luego de eso, ya tenemos, digamos, lo que vamos a tener sobre ese suelo, entonces el suelo no nos va a soportar eso. Entonces, en este caso, se despeja acá el área para saber de qué área vamos a hablar y lo que hacemos es hallar la nueva área. Luego de hallar esa área, bueno, acá no nos aparece, ¿qué hacemos? Entonces, con esa área nosotros le sacamos la raíz y sabemos qué lado conforma cada una de el área que tenemos rectangular. Entonces, a nosotros nos dio un área de 7.350 centímetros cuadrados y con esa área le sacamos la raíz y con eso vamos a saber cuánto nos toca acá cada lado. Y a nosotros nos dio 85.73 centímetros. Y el profesor lo que hizo fue ponerle una zapata. Es decir, esa es la más conocida como zapata. Todo eso se los doy como un ejemplo, esto fue un ejercicio que nosotros realizamos para que vean qué es lo que tienen que hacer. Analizar qué tipo de suelo, cuánto me puede soportar ese suelo, hasta dónde puedo llegar con mi estructura, qué otras posibles soluciones le puedo dar a eso. Entonces, de suma importancia tener en cuenta eso. Bueno, acá, listo. Forma simple, simétrica y regular para que una edificación soporte un terremoto. Las formas irregulares facilitan la torsión de la estructura. Con el fin de evitar torsiones de toda la edificación, esta debe tener una planta lo más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la conforman deben ser simétricos con respecto a sus ejes. Cuando la planta simétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de juntas, de tal manera que los módulos actuales sean simétricos. Bien. Okay. ¿Listo? El edificio y su estructura deben ser livianos. Cuanto más liviana sea la edificación, menos será la fuerza que tendrá que soportar cuando ocurre un terremoto. Exacto. Las fuerzas que genera el sismo son fuerzas inerciales y por lo tanto, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de especial importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos muy pesados como tanques para aguas de 1 metro cúbico o más de capacidad. Es muy importante tener en cuenta esto, de suma importancia. O sea, a veces la gente quizá piensa que una construcción en un cierto terreno no les va a traer consecuencias en un futuro. Claro que sí trae. Por eso es necesario realizar un estudio geotécnico antes de realizar una construcción. Porque a veces se vienen derrumbes y se quedan toda una casa porque no se le ha hecho un estudio geotécnico.
Un geólogo tiene que analizar sobre qué terreno se va a construir, qué propiedades tiene ese terreno, en el futuro qué posibles comportamientos va a tener, para que no se pierda la integridad o la vida de las personas que están haciendo en esa edificación, casa, estructura. Mayor rigidez. Estructura sólida que evita daños en las paredes y divisiones. Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de disipación de energía en el rango inelástico, debe proveerse una longitud mínima de muros confinados en cada una de las direcciones principales en planta. Los muros confinados pueden ser muros de carga o muros transversales de rigidez. La cimentación. El ejemplo que yo ahorita les di es un ejemplo de cimentación, porque se sabe qué posibilidad debe tener quitar la zapata. Sobre la cimentación, se va a saber qué cargas van a soportar, ya sean cargas vivas o muertas, van a soportar los cimientos, la zapata, ya sea el pedestal, bueno, en fin. Clave para mantener la resistencia y mantener el equilibrio es la estructura que distribuye las cargas y los pesos en el terreno. Las obras de cimentación deben realizarse de acuerdo con las pautas estructurales y según las características de la resistencia del suelo que deben estar establecidas en el estudio de suelos. Ojo, esto también es muy importante. La altura de la edificación, la altura y número de niveles determinará la carga que deberá soportar el suelo y la cimentación. La calidad de los materiales. Aquí vuelve y juega la ética profesional de los ingenieros. ¿Por qué? Nosotros hemos visto muchas cosas, principalmente aquí en Colombia, cómo ha sido el comportamiento de muchos contratistas al realizar una obra. Miramos la falta de ética y profesionalismo que tienen estos, simplemente por la ambición, y son totalmente corruptos, ¿sí? Uno de los principales factores que se debe tener en cuenta a la hora de realizar una construcción, primero tener en cuenta que bajo las manos de esa persona va a estar la vida de muchas personas en el futuro, ¿sí? Entonces, es muy importante que exista el interventor, supervisor. Son personas totalmente diferentes al ingeniero que recibe el contrato, ¿sí? Ellos deben garantizar y velar por la integridad de los trabajadores dentro de la obra y de las personas, vuelvo y recalco, quienes van a estar dentro de ese edificio, estructura, válgame la redundancia. Una buena calidad de material certificado y con los elementos exactos debe tener la capacidad para absorber la energía generada en un sismo. Entre las recomendaciones están concreto estructural, mampostería estructural, estructuras metálicas, madera, el concreto con acero armado, etc. Exacto, el concreto reforzado. Bien, el acero debe tener los calibres adecuados según los cálculos, la mezcla exacta en el concreto y las dimensiones precisas para las traves y columnas. En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado, se aplicarán procedimientos de construcción que garanticen el recubrimiento requerido para proteger el acero de refuerzo. Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él puedan atacar el concreto o el acero. Asimismo, durante el colado se evitará que el concreto se mezcle o contamine con partículas del suelo o con agua freática que puedan afectar las características de la resistencia o durabilidad. Bien, estas son pues el glosario, algunas claves que están contenidas dentro de la norma. Es de importancia pues conocerlas, hay hartísimas. Y bueno, lo que quería es pues ustedes conocieran como de manera muy general y colectiva la importancia de esta norma a la hora de construir. Esta información la saco de un artículo que subió la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, es muy importante, y pues ojalá que ustedes tomen nota a la hora de construir. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden dejar un comentario, críticas constructivas, destructivas se van a tener en cuenta, y aquel ingeniero o estudiante que quiera conocer más, pues ojalá me dé un aporte para subir más contenido. Así que
Mil bendiciones, muchas gracias.